Hola, hoy voy a hablar sobre el bienestar y vamos a ver cómo, de alguna manera, cuando nos sentimos bien, muchas veces nos sentimos bien porque las cosas están coincidiendo con nuestro gusto, con lo que a nosotros nos apetece. Estás con la persona que te apetece o esa persona se está comportando como a ti te apetece, estás haciendo lo que a ti te apetece, en fin, digamos que no estás en conflicto con lo que tienes delante. Pero ese bienestar, digamos que se cae, es demasiado frágil. Solo tiene que cambiar un factor en la vivencia que estés teniendo y automáticamente eso se desintegra. En cambio, hay otro bienestar que es ese en el que tú estás realmente interactuando con la situación en la que estás. Incluso esa situación a veces no es agradable, no es apetecible, pero digamos que dejas de luchar con esa situación. Y cuando digo dejas de luchar no me refiero a... Cualquiera puede haber imaginado como una especie de pelea en la cabeza, ¿no? Luchar es como, me refiero a que yo estoy metiendo una comparación respecto a lo que está pasando. O sea, si esto pasase de otra manera, o si en vez de ser así, fuese así y no así, o si le pudiera quitar esto que le sobra o añadirle esto que le falta. Digamos que estamos haciendo como una especie de rueda de pensamiento que tiene que ver constantemente con lo que le está sobrando o lo que le está faltando, que en esencia es la misma cosa. Porque, no sé, una inundación es un exceso de agua, pero se podría decir también que es una falta de sequía. O sea, lo que le falta o lo que le sobra en el fondo es la misma cosa, es el mismo concepto. Lo que pasa es que trabajamos con polaridades en la mente. Entonces, digamos que cuando yo dejo de luchar es cuando dejo de pensar en lo que le sobra o lo que le falta. Y lo que le sobra o lo que le falta, yo lo estoy imaginando respecto a un futuro imaginado o haciendo una comparación respecto a un pasado previo. Entonces cojo la situación presente y la uno a mi pasado y a mi futuro, hago una síntesis, hago una tesis y aparece una síntesis que esto debería quitarle o ponerle esto. Cuando yo dejo de luchar es cuando esas dos antenas, una que tira hacia el pasado y otra que tira hacia el futuro, digamos que se recogen, y entonces solo utilizo la cantidad de futuro o pasado que lo que esté haciendo en ese instante requiera. Si en ese momento estoy trabajando, yo qué sé, estoy cosiendo, estoy cocinando, sea lo que sea que estoy haciendo, entonces digamos que dejo de añadirle masa mental, dejo de añadirle comparatividad entre lo que está pasando y lo que podría ser, y simplemente me sumerjo en lo que está siendo. Y en ese momento lo que se produce es una sensación como de ausentarnos no del momento, sino como una sensación de ausentarnos de nosotros mismos. Y pese a que estamos haciendo algo que seguramente no hubiéramos escogido hacer, de pronto estamos en una sensación que no podemos valorar como buena ni como mala. De hecho, la sensación que se tiene en ese momento es como de ausencia, pero al mismo tiempo de estar más presente que nunca. Hasta que aparece una voz que dice lo que le sobra o lo que le falta, o dice qué bien estoy. Es indiferente si la voz dice lo que le sobra, si la voz dice lo que le falta, o si la voz dice qué bien estoy. En el momento que aparece una voz que dice qué bien estoy, ya aparece un concepto que es una identidad que nosotros tenemos y que está basada en toda una retahíla de cadenas, de eslabones encadenados hacia el pasado y de eslabones encadenados hacia el futuro que, queramos o no, nos van a llevar a comparar a ese instante, esa situación, o a nosotros mismos respecto a esa situación, con otras cosas imaginadas o recordadas. Cuando la persona entra en ese estado que se le suele llamar estado de presencia, que es ausencia de futuro y de pasado, o simplemente utilizar la cantidad exacta para lo que el instante requiere, en ese momento la persona está en un estado de bienestar que no tiene ningún efecto secundario. O sea, ese bienestar no depende de que la situación cambie, depende de que no aparezca el concepto del yo. Incluso esto se puede llevar a una situación más extrema todavía. Imaginemos que una persona acaba de recibir un impacto brutal, ha perdido una persona. Imaginemos, para que no sea tan dramático, imaginemos una ruptura amorosa. La persona de la que estás completamente enamorado o enamorada de pronto te dice que ha cambiado de opinión y que ahora quiere convivir con otra persona. Y tú entras en un duelo.
Automáticamente empiezas a hacer conjeturas a futuro, recuerdos a pasado, con por qué lo ha hecho, por qué lo dice, qué pasará conmigo, qué hubiera pasado si yo hubiera hecho aquel día aquello en vez de esto otro, cómo hubiera sido el futuro si yo me hubiera comportado en el pasado de esta manera, y empezamos a hacer todo ese montón de conjeturas a pasado y futuro. Es como un columpio que se balancea del pasado al futuro y solo pasa por el presente fugazmente. De hecho, cuando estamos en ese estado de duelo profundo, normalmente estamos como desconectados del presente. Incluso puede ocurrir que nos hablan y ni siquiera entendemos lo que nos está diciendo. Pero llega un momento que ese balanceo del pasado al futuro nos agota hasta tal punto que el agotamiento es tan grande que la persona se queda completamente aletargada, que es el concepto que yo venía a decir antes. Esa persona deja de luchar y se entrega, deja de conjeturar a pasado y futuro. Entonces entra en un estado de presencia y en ese momento la persona está en paz. En ese momento la persona ni está llorando, ni está ansiosa. De hecho, es muy posible que se duerma y que caiga en un sueño profundo. Porque realmente lo que nos agota y lo que nos quita el bienestar es todo ese montón de conjeturas que hacemos, de valoraciones que hacemos sobre la situación. Por eso digo que hay un bienestar que es un bienestar que tiene efectos secundarios. ¿Qué es ese bienestar de qué bien estoy porque qué guay esta persona, qué bien estoy porque qué guay este trabajo, qué bien estoy porque qué bonito este sitio, qué bonito el clima, o qué bien me siento hoy no me duele nada? Ese bienestar es un bienestar que es como de pacotilla en comparación con el otro. El otro es un bienestar sólido, estable.